Witam wszystkich a la clase de polaco para latinos. Soy la profesora Gilda y vamos a ver en esta clase lo que es la pronunciación en polaco. Este curso se llama Pronunciación Perfecta en Polaco porque vamos a aprender cómo se pronuncia cada letra en polaco para salir como expertos. ¿Ok? Vamos a empezar con las letras normales. Esta clase se trata de las letras normales, que son las siguientes. Son letras que nosotros compartimos en el alfabeto polaco y en el alfabeto nuestro, en el alfabeto español. Entonces, tenemos las letras normales A, B, C, D, E, F, G, etc. Y en esta clase solamente vamos a ver las letras que están marcadas con rojo. Las que están marcadas en negro se pronuncian igual que en español, entonces no vamos a verlas, solamente las que se pronuncian diferente, que son las letras que están en rojo, como la C, la H, la G, la H, la J, y etc. Bueno, empecemos con la primera letra. Vamos con la C. Siempre que vean una C, me gusta hacer que hagan este ejercicio. Me gustaría que hagan este ejercicio, que es de visualizar una muñeca Bratz. Si eres mujer, muy probablemente lo conoces, y también si eres hombre seguramente también. Entonces, la C se pronuncia como una TZ, como la muñeca Bratz, ts, ¿ok? Excepto cuando la C va seguida por una I latina, que eso lo vamos a ver en el último ejemplo. Cuando va seguida por una I latina, cambia el sonido y se pronuncia como chi. Entonces, la C se pronuncia tse, excepto cuando tiene una I latina al lado. Bien, vamos a ver los ejemplos. En el primer ejemplo veo que se equivocan muchísimo y dicen Dobranok. No es Dobranok, es Dobranoc. Bien, recuerden de marcar la TZ, Dobranoc. Y recuerden de no poner acentos al final. No es Dobranok o Dobranoc, sino Dobranoc. Las palabras en polaco son planas, entonces lo que pueden hacer es, si tiene 3 sílabas, tratar de poner el acento en el medio de la palabra. Por ejemplo, en el caso de Dobranoc, Dobranoc, ¿bien? Y si tiene 2 sílabas, como en este ejemplo que vamos a ver, racja, en la primera sílaba, si tiene 2 sílabas, ¿ok? No racja, sino racja. El segundo ejemplo lo puse a propósito porque en polaco no se pronuncia la R tan fuerte, no es ra, sino ra, racja, como si fuera solo una R y estuviera en el medio. No importa si empieza con R, es racja, suavecito, racja. En el tercer ejemplo es policja, ven que marco mucho la T, policja. Y en el último ejemplo, y tampoco es policía, perdón, no pongan acentos, no es policía, policia. Si quieren poner un acento, pónganlo en el medio, en la sílaba de en medio, entonces policia. Y en el último ejemplo es chasto, la chi pero sonriendo, chasto, porque la C le sigue una I, entonces cambia el sonido, la I latina, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pronunciar, vas a pronunciar tú, es tu turno, te vuelvo a repetir las palabras y luego puedes poner pausa a este video. Dobranoc, racja, policja, chasto. Puedes poner pausa a este video y repetir. Vamos con la siguiente diapositiva, que es la CH. Tampoco nos vamos a detener mucho en esta porque es muy simple. Es como una J, ¿bien? La CH se pronuncia como J en español. Entonces, en el primer ejemplo no es mechanic, sino mechanic. En el segundo ejemplo es joroba, con J, joroba. En el tercer ejemplo es un poquito más complicado porque tenemos la L al lado. Entonces, si no puedes decir hleb, puedes decir helep con la E. La E ahí está entre paréntesis porque es para que tú lo practiques así, pero en realidad no está correcto con la E, helep, sino hleb. Y lo que puedes hacer es decir helep e ir sacando la E de a poquito. ¿Bien? A ver, puedes hacerlo helep, con la B al final. Entonces,
En el cuarto ejemplo tenemos lo mismo. Es mura, con la J, mura, pero puedes ir diciendo con la E adelante, mura, mura, y irle sacando de a poquito la E, mura, mura. Me gusta hacer este ejemplo que es como si tuvieras frío y te estuvieras calentando las manos. Mura, mura, hleb, mura. Bien, y el último ejemplo es niej. Este ejemplo, bueno, quiero compartir una anécdota para que vean que no es lo mismo decir nie que niej. Cambia mucho el significado. Yo me acuerdo cuando recién empecé a aprender polaco, yo decía, yo cantaba el feliz cumpleaños, que si alguno lo sabe, dice niech żyje nam, que significa que viva la persona. Y entonces yo, como no sabía polaco, yo escuchaba nie, entonces yo decía nie żyje nam, y eso significa que se muera la persona. Entonces en su cumpleaños estaba deseando que se muera, entonces, pero yo no lo hacía porque no sabía polaco. Entonces esto es para marcar la importancia de lo que es una J en polaco. Puedes estar diciendo totalmente lo contrario si no pronuncias esa J, si no pronuncias cada sonido. Entonces es niej, niej, żyje nam. Ok, niej. Vamos a, entonces ahora a tu turno. Aquí está. Te voy a repetir. Mechanik, choroba, chleb, mura y niej. Es tu turno, puedes pausar el video. Ok, pasamos a la siguiente letra, que es la G de gato. La única diferencia en esta letra es que no existe la G ni la J. Entonces, en español se pronuncia ga, ge, ji, go, gu. En polaco solo existe el sonido de la G fuerte, o sea, ga, ge, gi, go, gu. Bien, vamos a ver en el primer ejemplo qué significa esto. Entonces, nosotros en español diríamos pierogi, pero en polaco no existe esa G, entonces diríamos pierogi, pierogi. Bien fuerte, pierogi. Que son los famosos pierogis que nos encantan tanto, por lo menos a mí me encanta mucho comerlos, muy populares en Polonia, una comida muy popular. Bueno, y seguimos con el segundo ejemplo. En este caso nosotros diríamos gigant en español, pero no es gigant, es gigant, gigant, bien, gigant. Y en el tercer ejemplo es, no es geografía, sino geografía, geografía. Primero que la diferencia es que es ge fuerte, ge, y luego la segunda es que no tiene acento. No digas geografía, di geografía. Si quieres puedes ponerle el acento en la gra. Entonces geografía, geografía, geografía. ¿Ok? Ahora en el último ejemplo es un poquito más complicado. Es gdy, 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 gdy. Ven que yo solamente digo la G de gato, pero solamente digo la G, no la digo con ninguna vocal. Entonces, si te cuesta decirlo, puedes decir gidi, 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 ¿no? Con la I. Y de a poco irle sacando la I. Entonces, en lugar de gidi, gdi, gdi, gdi. Bien, bien, vamos ahora con tu turno. A ver, quiero escucharlos. Voy a volver a repetir. Pierogi, gigant, geografía, gdy. Puedes pausar el video. Ok, pasamos a la H. La H en polaco no es muda, como en español, se pronuncia como una J, igual que la CH, la Ch, vimos en joroba, ¿no? Que se pronunciaba J, lo mismo se pronuncia la H. Entonces, nosotros diríamos en este caso hotel, pero en polaco es hotel. Recuerden que es J
Y si tenemos dos sílabas, acentuamos la primera sílaba. Entonces no es hotel, sino hotel. Hotel. Bien. Ellos tienen las palabras planas, pero sí suena un poco más el acento en la primera sílaba que en la segunda. Cuando son dos sílabas. Bien. Siempre me acuerdo, porque mi esposo es polaco, y él siempre me dice, él habla español muy bien, pero siempre tiene su acento polaco y me dice, no, si eso es normal, eso es normal. Claro. No, él no dice eso es normal, dice eso es normal, porque es polaco y está acostumbrado a, si tiene dos sílabas, poner el acento en la primera sílaba. Entonces tenemos que hacer lo mismo, poner el acento en la primera sílaba. Hotel, no hotel o hotel, sino hotel. Bien, seguimos con el segundo ejemplo. Historia. Historia. J, lo mismo, puse el acento en la segunda sílaba, historia. Ahora, hamulets. No digan hamulets. Hamulets no. Hamulets. Hamulets. En la segunda sílaba el acento. Y recuerden que la C se pronuncia como TZ, como en las muñecas Bratz. Hamulets. Hamulets. Y el último es un poquito más complicado. Es hymn. Hymn. Recuerden que tienen que pronunciar todas las letras, entonces los polacos pronuncian absolutamente todas las letras. Entonces se pronuncia la M y la N. Hymn. Si te cuesta decirlo, puedes decir himno, himno, y irle sacando la O. Hymn, hymn. Ahora sí, es tu turno. Bien. Vamos a ver aquí. Puedes pronunciar, te lo repito. Hotel, historia, hamulets y hymn. Puedes pausar el video. Ok. Pasamos a la siguiente letra, que es la J. La J igual es sencilla porque se pronuncia como una Y, ¿sí? Lo que se dice la Y. Entonces, como Y cuando funciona como consonante o como I latina cuando funciona como vocal. Vamos a ver en el primer caso. En el primer caso está funcionando como consonante porque tiene una vocal al lado. Entonces se pronuncia como Y. Yutro, yutro. Así de sencillo. No es jutro, como diríamos nosotros, sino yutro. El segundo es una palabra que también tenemos en español, proyecto. Project, project. Ven que en lugar de ellos tener la Y, tienen la J. Project, project. Y en el tercer ejemplo, la J está funcionando como una vocal, porque está acompañando a una consonante que es la C. Entonces ahí tenemos polizia, polizia. Recuerden que la C se pronuncia TZ, muñecas Bratz. Polizia. Y no es policía, es policia. Recuerden, 3 sílabas, sílaba al medio, acento. O sea, en la segunda sílaba, que es la li. Policia. Y al último tenemos una palabra que seguro han escuchado o lo han comido en el desayuno, que son los huevos o el huevo, que es yaiko. Ahí tenemos las dos formas de pronunciar, que es como Y porque está funcionando como consonante y como vocal en la segunda. Yaiko, yaiko. Bueno, a ver, vamos con el turno de ustedes. Se los voy a dejar aquí. Les voy a repetir. Yutro, project, polizia y yaiko. Puedes pausar el video e intentarlo. Ok, vamos con la siguiente letra, que es la W. Esta es un poco más complicada porque tiene dos formas de pronunciarse y no tiene una regla, pero es intuitiva, así que vamos a ir viendo cómo se pronuncia. La mayoría de las veces, o generalmente, se pronuncia como una V corta, ¿sí? Una V corta, pero es una V diferente a la que nosotros tenemos en español, porque nosotros decimos lo mismo boca que vaca, pero ellos la V corta la pronuncian como diferente, como v, v, v. Entonces no es vino, es vino, vino. Vino.
el primer ejemplo justamente es como V corta. Vino. Es como una V más vibrante. Vino. Vino. En el segundo ejemplo es también como V corta, se pronuncia es nov. Nov. La Y se pronuncia parecida a una E, pero no es una E. Ya después vamos a ver cómo se pronuncia la Y. Nov. Nov. Y en el tercer ejemplo se pronuncia como F, la W. Entonces es krufka. Krufka. Si quieres, para entender cómo pronunciar la F, puedes imaginarte que estás en tu cumpleaños y estás soplando la velita. Entonces, soplar como la F, pero soplando. Krufka. Krufka. Y el último es kfiat. Fiat. Puedes decir primero Fiat, como la marca de auto Fiat, y luego ponerle la K adelante. Fiat. 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 Si no te sale, puedes decir, por ejemplo, Cafiat. 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 E irle sacando la A. Fiat. 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 Ok. Ahora sí. Vamos con tu turno. Te vuelvo a repetir, en las dos primeras se pronuncia como V corta y en las dos últimas como F. Generalmente la regla puede ser que cuando le sigue una vocal se pronuncia como V corta y cuando le sigue una consonante como F, pero no siempre es así. Generalmente es que es más fácil pronunciar la F. En el caso de kfiat es más fácil decir kfiat que kviat, ¿no? Entonces por eso se pronuncia F. De todas maneras es mejor siempre chequear en el traductor cómo se pronuncia la W en ese caso. Bueno, en estos casos lo vamos a pronunciar así. Vino, nov, krufka, kfiat. Puedes pausar el video. Bueno, vamos con la Y. Este es uno de los más difíciles porque este sonido no lo tenemos en español y es entre una E y una I. Entonces, no es ni E ni es I. Entonces, vamos a ver la diferencia porque en la primera palabra nosotros diríamos brisa. Brisa. ¿Ven? Sonriendo, la I latina. Brisa. Pero en polaco es una brysa. Brysa. ¿Ven que yo hago los labios como haciendo una O? Entonces, y digo, no digo E ni digo I, digo algo entre medio. Brysa. Brysa. Este es complicado, así que tranquilos, practiquen. Pero creo que la clave está en hacer la boca como una O. Como una boca de pato. Brysa. Entonces no es brisa, como sonriendo, no, brisa, sino brysa. Brisa. Y en el segundo ejemplo tenemos vysoki. ¿Ven la diferencia entre la Y y la I? Vysoki. Vysoki. Es como una es como, no sé, siento que cuando es como algo que viene del pecho, un sonido, como cuando tienes hipo y haces Entonces, vysoki. Vysoki. Y luego tenemos la palabra nov. Nov. En este caso, podemos decir que cuando la Y está en el medio de la palabra se pronuncia un poquito más como una I y cuando está al final, un poquito más como una E. ¿Ok? Más parecido a una E. Entonces, en este caso, como nov. Nov. Miwe. 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 ¿Ok? Miwe. Recordemos que la L con palito se pronuncia ue. Ue. Miwe. Entonces, tenemos brisa, wysoki, nowy, miły. Algunos dirán, bueno, ¿por qué complicarse? Mejor digamos I o digamos y listo. Bueno, a mí me pasó que yo vivo en una ciudad que se llama Bytom. Bytom. Y entonces cuando yo no sabía pronunciar la Y, porque es la que más me costó a mí, tengo que admitirlo, le dije a una amiga, porque ella me dijo, ¿pero dónde vives? Y le pregunté, me preguntó. Y entonces le dije, vivo
Bytom, Bytom, con la I latina, Bytom. Y ella me dijo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde vives? Y claro, resulta que ella también vivía en Bytom, pero que no me entendió porque dije Bytom y era Bytom, Bytom. Y ella decía, ¿dónde vives? Y yo, Bytom, Bytom. Ah, y luego alguien le dijo, no es Bytom, es Bytom, Bytom. Entonces, para ellos hace mucho la diferencia. Yo pensaba que no, pero ellos pueden no entenderte si lo dices mal. Entonces, por favor, practica. Sé que te va a costar, pero practica. Y vamos con tu turno. Entonces, repito. Brysa, wysoki, nowy, myły. Puedes pausar el video. Vamos con la última. Y también una de las más difíciles, que es la Z. La Z en polaco no se pronuncia como nosotros, que lo pronunciamos como la S. No, o sea, si decimos, por ejemplo, sucio, es lo mismo que decir zorro, como una S. En este caso se pronuncia como una Z vibrante. Entonces es como un poco en inglés. En inglés también se pronuncia zebra. No se pronuncia cebra, sino zebra. Excepto cuando vaya una I al lado. Van a ver que cuando la C, que habíamos visto, la C tiene una I latina al lado, se pronuncia diferente. Cuando la S tiene una I latina al lado, también se pronuncia diferente. Y cuando la Z tiene una I latina al lado, se pronuncia diferente. ¿Okay? En los demás de los casos se pronuncia igual, la Z vibrante. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Nosotros diríamos cebra. Ellos no dicen cebra, sino zebra. Zebra. Como si una abejita estuviera volando. Zebra. Zebra. ¿Ok? Luego tenemos la segunda palabra que muchos veo que dicen sloti. Porque el sloti es en español, pero tienen que decirlo en polaco. Es złoty. Złoty. Como una U y luego O y luego T. Złoty, złoty, que también significa dorado. No solamente es el peso polaco, sino también significa dorado. Entonces, el peso polaco es złoty, złoty. Vimos en el anterior ejemplo que se pronuncia entre E y I, la Y, ¿no? Złoty. Ahora vamos a ver otra palabra que es zdrowie, zdrowie. Zdrowie. Ven que digo la zdrowie, ¿sí? Recuerden de hacer ese sonido como de una abeja, zdrowie. Y la última palabra no es z, sino es Jima. Mi nombre es Gilda y muchos me dicen G. Entonces no es lo mismo G, sino un poquito más vibrante. Jima. Es como en francés. Ese sonido lo tienen en francés. Cuando dicen garage, es jima. ¿Ok? Sonriendo. Jima. No se olviden de sonreír cuando dicen la jima. Aunque el invierno es un poco difícil, igual hay que sonreír, ¿ok? Jima. Vamos a tu turno. Entonces, zebra, złoty, zdrowie y zima. Puedes pausar el video. Bueno chicos, esto es todo por la clase de hoy. No me quiero ir sin compartirles un versículo de la Biblia para terminar esta clase tan hermosa que dice: y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos lo dice Dios, el Señor en su palabra. Y créanme que yo sé que les puede estar costando mucho aprender polaco, pero siempre Dios va a estar con ustedes si ustedes lo buscan a Él. Si nosotros lo buscamos en alma y corazón, Él va a estar con nosotros si oramos, si pedimos su presencia. Así que nunca nos olvidemos de nuestra parte espiritual, no solo la parte intelectual, sino nuestro espíritu,
que es lo que nos mantiene realmente con vida y animados y felices, contentos y con paz. No importa cuánto te esté costando, Dios sabe, conoce tu proceso de adaptación aquí en Polonia. Y bueno, te animo a leer Mateo 28:20 en tu Biblia o en alguna aplicación de Biblia. Así que ha sido un placer para mí dar esta clase, que es la primera de varias clases. Latinos Unidos también te agradece. Y miłomi, un gusto. Do widzenia.